buenos días para todos, bienvenidos, bienvenidas a la mañana de Radio Más 92.9, bienvenidos, bienvenidas a otra edición más de Algo Más Tiene que Haber, en esta oportunidad edición de día lunes 8 de junio del año 2026, dato que no le interesa a nadie, pero que siempre solemos contar, porque somos honestos, en definitiva. Hoy, hace 11 años, era papá de Bautista, así que es el cumpleaños de mi hijo Bauti. Le mandamos un beso grande, esperemos que tenga un día espectacular y sobre todo muchos regalos, muchos regalos de sus parientes, no de su padre, ¿no? Pero en definitiva es un anuncio, eso es un anuncio que estamos haciendo aquí en la radio, ¿sí? Bueno, no le interesa a nadie, en definitiva, pero se los contamos, como siempre. Bueno, día lunes, arranca una nueva semana, cielo cubierto en la ciudad capital de la provincia de Misiones, con la garganta algo afectada, ¿sí? Después del fin de semana con tanto cambio climático. Ayer estuvo espectacular, el domingo, calor divino a la tarde, ¿no? Y a la noche lluvia, ¿no? Bueno, estaba pronosticado igual, se lo habíamos adelantado nosotros, así que ya veníamos preparados, pero por supuesto que uno no puede preparar el espíritu, uno no puede preparar el cuerpo para el cambio climático, así que bueno, ahí está, la garganta va a permanecer así el tiempo que considere necesario, esperemos que sea poco, ¿sí? Bueno, cielo cubierto en la ciudad de Posadas, 17 grados la temperatura para arrancar este día lunes, para arrancar esta semana. De todas formas, vamos a tener un lunes en donde de a poquito la inestabilidad se va a ir yendo. Vamos a tener una mañana inestable, el mediodía seguramente también con algo de inestabilidad, pero hacia la tarde-noche ya la inestabilidad nos va a abandonar y nos va a abandonar durante gran parte de la semana, ¿sí? Martes, miércoles y jueves está previsto buen tiempo. Recién otra vez el jueves a la tarde, jueves a la noche, puede que haya algún que otro chaparrón. Lo vamos a contar dentro de un ratito nada más, cuando mencionemos el pronóstico extendido. Bueno, por supuesto, el dato relevante de todo el fin de semana en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo político, en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo social, tuvo que ver con la despedida a Carlos el Indio Solari, al Indio, ¿sí? Creo que debe ser la única persona que no hace falta ni siquiera nombrarlo, ¿no? Ni con nombre ni con apellido para reconocerlo, de las pocas personas que no hace falta ni siquiera nombrarlo para reconocerlo. Bueno, acaba de finalizar la multitudinaria despedida, ¿sí? El velorio que se realizó en Avellaneda, una histórica movilización, 80 cuadras de cola para entrar al velorio a despedir al Indio Solari, 1 millón de personas, ¿sí? Para que tengamos una referencia por supuesto, un velorio con otra dinámica y con muchísimas restricciones durante la pandemia. En el velorio de Maradona también pasaron en promedio 1 millón de personas, ¿sí? Por supuesto que si no hubiese sido en pandemia y si no hubiesen habido restricciones, hubiese habido mucho más, ¿sí? O sea, pero es más o menos para tener una dimensión de lo que se vivió, ¿sí? durante este fin de semana, durante este día domingo con la despedida de Indio Solari, y en otros velorios multitudinarios, en el de Evita, 3,5 millones de personas, ¿sí? Hasta aquí el más popular, ¿sí? en la República Argentina. Después, por supuesto, como decíamos, el de Perón, 1.500.000 personas. El de Maradona, 1 millón de personas.
El de Néstor Kirchner, durante 3 días pasaron por el Congreso 500.000 de personas. ¿Sí? El de Raúl Alfonsín, 3 días, ¿sí?, de duelo, también con una masividad impresionante. ¿Saben cuál es la única diferencia entre estos 6 que mencionamos? Evita, Perón, el Indio, Diego Maradona, Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín, por mencionar los más populares, ¿no? Los 5 o 6 valores más populares en la República Argentina, hasta aquí, en nuestra historia, al menos. ¿Saben cuál es la única diferencia? El Indio no fue velado en el Congreso, ¿sí? No abrieron las puertas del Congreso para un velorio que se sabía que iba a ser masivo, ¿sí? Y que, bueno, habla mucho de quienes nos gobiernan, ¿no? Habla mucho de quienes conducen los destinos de nuestro país, que lamentablemente creen que gobernar es administrar lo económico, ¿sí? Que lamentablemente creen que gobernar un país es administrar lo económico y no administrar o esta, ¿cómo? Claro, o conducir el destino de un pueblo, ¿no? En todos sus aspectos, en el educativo, en el aspecto de la salud, en el aspecto social, en el aspecto cultural, también el económico. Por supuesto, el más importante, podría decir alguien, porque necesariamente tenemos que tener herramientas para subsistir, y en esa subsistencia, en este mundo extremadamente capitalista, lo económico es absolutamente relevante, nadie tiene dudas, ¿sí? Nadie tiene dudas. Ahora, cuando el gobierno se desprende de lo social, cuando el gobierno se desprende de lo cultural, cuando el gobierno se desprende de lo educativo, ¿sí?, le da eh, absolutamente lo mismo lo que pasa con el sistema educativo. Cuando el gobierno se desprende del aspecto del aspecto salud, ¿eh? Bueno, eh, estamos en problemas. Definitivamente estamos en problemas. Y no estamos hablando necesariamente de que el gobierno tenga que estar de acuerdo, o Milei o el Partido Libertario tenga que estar de acuerdo con eh, la línea ideológica, o que le tenga que gustar las canciones de El Indio Solari, o que tenga que siquiera compartir la cultura ricotera, por llamarlo de alguna manera. Ahora, es parte de la argentinidad, ¿no? Y digo esto con un artista de rock, pero también lo diría con un artista de cumbia, ¿no? O sea, el día en que el destino, Dios o quién sabe qué cuestión del universo decida que Pablo Lescano se tenga que ir de este mundo, bueno, a uno le da la sensación de que, salvando las distancias, salvando las diferencias, 2 géneros distintos, 2 públicos distintos, pero le da la sensación de que el impacto en cierto sector de la sociedad va a ser el mismo, ¿sí? Y es ahí donde uno dice, bueno, tenés que atender a esa parte de la sociedad que, bueno, que se entristece con la muerte de su artista favorito, ¿no? Y, y lo que pasó con el Indio sobrepasó incluso las fronteras de lo estrictamente musical, ¿no? Uno ve cómo ha impactado en el mundo del fútbol, por supuesto que en el mundo artístico en general, actores, actrices,
escritores, periodistas que se han expresado, políticos, por supuesto, ¿sí? que se han expresado respecto de la muerte del Indio Solari, te hace tomar magnitud de lo que en definitiva representaba el indio para mucha gente. Insisto, más allá de que no necesariamente tengas que consumir la música del indio o compartir incluso la cultura ricotera, si se la puede llamar de alguna manera, pero sí entenderla, ¿no? Entender el fenómeno. ¿Sí? Un tipo que iba a tocar a un punto cualquiera del país y llevaba una cantidad masiva de público donde fuera que vaya, ¿no? Tandil o La Barría, bueno, son episodios que más allá de la banalidad de el pogo más grande del mundo, si es el pogo más grande del mundo o no es el pogo más grande del mundo, llegar a las masas de la manera en la que lo hacía el indio con su música, con Los Redondos en primer lugar, como solista después o con su última banda, ¿sí? Con los fundamentalistas del aire acondicionado, es para pocos, ¿sí? Es para pocos. No entenderlo y no hacer ni siquiera un esfuerzo por comprenderlo, bueno, habla un poco de la mezquindad con la que nos gobierna, al menos, ¿sí? Javier Milei y los suyos, ¿sí? Como decía, recientemente acaba de publicarse un comunicado en donde se da por finalizado esta despedida, ¿sí? Esta inolvidable y masiva despedida al Indio Solari, que llegó a su fin en Avellaneda, con un mensaje en redes sociales que dice: ya está, todos y todas los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedir lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y recordando cómo era, humano, infinito. Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo, tantos los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchos y muchas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida en tiempo récord. Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que los dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida. Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió así que la música debe seguir sonando más allá de lo que ocurriese. Hagan eso, que su música no pare nunca más, dice el comunicado, en donde, bueno, se da por finalizado el velorio, la despedida, ¿sí? El último adiós al Indio Solari, el acontecimiento más importante, ¿sí? Del fin de semana. Y miren que hubo acontecimientos importantes, ¿eh? Tenemos muchas cosas para hablar, pero por supuesto lo que ha dejado el indio, incluso en la discusión política, ¿no? De muchos que nunca entendieron en definitiva al indio y que hablan desde la ignorancia absoluta, ¿no? Desde la ignorancia, desde el desprecio, desde el rencor, desde el prejuicio absoluto, ¿no? Porque después uno puede empezar a hablar de lo que sucedió en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, que en 2 oportunidades saca a la policía a reprimir a aquellos que estaban manifestándose. Y claro, mirándolo con el
Voy a utilizar una expresión desafortunada, pero no encuentro otra para reemplazar lo que pienso, ¿no? Lo que me pasa por adentro. Mirándolo desde el sesgo sorete de algunos, ¿sí? Dicen, no, vieron, ahí están los quilomberos, ¿no? Era obvio que iba a pasar. No, no era obvio. O mejor dicho, sí era obvio que si mandabas la policía iba a haber quilombo. ¿Sí? Porque en un lugar se juntaron 10.000 personas, mandaron a la policía y hubo quilombo. En otro lugar se juntaron 20.000 personas, mandaron a la policía y hubo quilombo. Pero después en Avellaneda se juntó 1.000.000 de personas y no hubo un solo quilombo. Y la gente ordenadamente fue a despedir a su ídolo sin que haya ningún quilombo. En Córdoba hubieron homenajes al Indio Solari en la calle, también masivos, y no hubo quilombo. En Posadas Misiones hubieron 2 o 3 episodios de como se suele llamar, misas ricoteras, y el gobierno no decidió mandar a la policía, entonces no hubo quilombo. Y en Chaco también hubo manifestaciones y el gobierno no mandó a la policía y tampoco hubo quilombo. Entonces, lo obvio, lo evidente, lo que no se puede negar es que hubo quilombo porque mandaste a la policía. Porque mandaste a la policía a reprimir, ¿no? Entonces, era obvio que iba a haber quilombo si mandabas a la policía a reprimir, ¿no? Era obvio, era claro, era evidente, ¿sí? Ahora, si vos lo querés ver desde tu óptica sorete, bueno, decís, claro, era obvio, pero no mirás de la General Paz al resto del país, en donde, insisto, hubieron miles de manifestaciones tan masivas como la de Buenos Aires, como las dos de Buenos Aires, en donde el gobierno de Macri decidió mandar a la policía, y en donde fueron los dos únicos lugares en donde hubo quilombo, ¿sí? Después, insisto, que a determinado sector de la sociedad no le guste la ritualidad de el mundo ricotero, y bueno, es así, ¿entendés? De eso se trata también la comunidad, ¿sí? Eh, Entre las tantas cosas que han sucedido el fin de semana y que tiene que ver con otro de los temas de los cuales vamos a tener que hablar, el Indio Solari le dejó de manera mística, antes de irse, un mensaje a Lionel Messi, ¿sí? Y eso nos da pie para hablar de la selección argentina, nos da pie para hablar de lo que comienza esta semana, ¿sí? Arrancamos la semana del Mundial, sí, esta semana arranca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ¿sí? El jueves será la apertura, el jueves será el partido inaugural de México con Sudáfrica, casualmente. Jugó la selección argentina durante el fin de semana, vamos a hablar de ello con el correr de esta mañana. Juega la selección argentina mañana y ya comienza a definirse si los jugadores que están van a ser los que finalmente terminen yendo al Mundial o si puede haber alguna que otra modificación de último momento, ¿sí? Lo dijo Scaloni incluso durante el fin de semana. Vamos a hablar de ello, por supuesto. Vamos a ir hablando del Día del Periodista, ¿sí? Mandamos un saludo muy especial a todos los periodistas de esta casa en particular, a los que están y a los que han pasado en algún momento por Radio Más 92.9. Tengo muchos recuerdos de muchos buenos periodistas que han pasado por Radio Más, y les mandamos un saludo a todos los periodistas de la provincia de Misiones en general, por supuesto. Vamos a ir hablando de algunos otros temas, porque el ámbito deportivo ha dejado mucho para hablar, porque, insisto, jugó la selección argentina frente a Honduras, ganó 2-0, pero además corrió Franco Colapinto, un fin de semana que el viernes lo adelantábamos, era una carrera que a priori ya nos hacía pensar de que era una carrera bastante fea, y terminó siendo fea, no solamente por lo que pasó con Colapinto, sino por cómo se dio la carrera
más allá de que ganó Antonelli, pero el hecho de que Gasly haya salido tercero, que lo penalizó